Muchas gracias, Oscar. Entonces, confírmenme, por favor, que se oiga bien. ¿Se escucha bien? Alto y claro. No sé. ¿Sí? Perfecto. Vale, listo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del calendario, o mejor, del ciclo litúrgico, y lo quiero presentar de esta manera. O sea, cómo el ciclo litúrgico es, voy a llamarlo de este modo, una escuela catequética, una escuela de catequesis. Es la enseñanza. Si dijéramos incluso, el ciclo litúrgico se pudiese convertir en un catecismo para nosotros. Pero voy un poco más allá. A ver, en la iglesia se habla mucho de este principio que tal vez algunos han escuchado. Y se utiliza mucho en latín, ¿no? Pero ya lo vamos a traducir. Lex orandi, lex credendi. ¿Sí? Aquello que oramos es aquello que creemos. O dicho de otra manera, todo cuanto creemos, nosotros lo oramos o lo celebramos luego en la liturgia. O sea, nosotros creemos en los misterios salvíficos de nuestro Señor Jesucristo. La obra salvífica, la obra redentora de Cristo es algo en lo cual nosotros como cristianos creemos. Y eso que creemos, entonces lo llevamos a la celebración, lo celebramos y lo vivimos, por supuesto. Entonces, pensar, por ejemplo, cuando hacemos referencia a los misterios salvíficos, a los misterios redentores, a los misterios de la vida de Cristo, ¿a qué estamos haciendo referencia? Hacemos referencia, por ejemplo, vamos a pensar en que nosotros celebramos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Creemos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en el seno de María Santísima. Eso lo llamamos nosotros la anunciación del ángel a María, o lo llamamos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y ello lo vamos a celebrar todos los años un 25 de marzo. ¿Por qué un 25 de marzo? Porque nosotros creemos que Jesucristo nuestro Señor no solamente se encarnó en el seno de María, sino que Jesucristo el Señor nació de María Virgen, como decimos en el credo. Fíjense que en el credo decimos, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y nació de María Virgen. Entonces nosotros creemos que el Señor Jesucristo nace, creemos que nació en Belén, Belén que significa casa del pan, el pan vivo que baja del cielo, nace en Belén. Entonces nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la natividad del Señor, la Navidad del Señor. Y esto lo celebramos nosotros el 25 de diciembre. Pensemos por un momento. Si la encarnación del Señor, el anuncio del ángel a María, lo celebramos el 25 de marzo, y la natividad la celebramos el 25 de diciembre, evidentemente estamos diciendo que ahí hay 9 meses. De marzo, que se encarnó, a diciembre, que celebramos la natividad del nacimiento, hay exactamente 9 meses. 25 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pues celebramos el 9º mes del nacimiento allí, 25 de diciembre. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que generalmente para un 24 de junio, o sea, 6 meses antes de que nuestro Señor naciera, o sea, 6 meses después de que se encarnara, nosotros celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista. Y miren que eso tiene una lógica, tiene un sentido. En las Escrituras se nos dice que el ángel, cuando le anuncia a María, le dice, y mira a tu prima, a tu parienta, Isabel, la que llamaban estéril, que ya está de 6 meses. Ya está de 6 meses. Y dice el texto de las Escrituras que María va a la región montañosa de Judea, donde vivía Isabel, y allá se queda sirviendo por 3 meses.
Entonces, cuando a María se le anuncia la encarnación de nuestro Señor y se le dice que su parienta está de 6 meses, la lógica implicaría que 3 meses después nacería Juan Bautista, ¿verdad? Entonces, entre el Señor Jesús y Juan Bautista hay 6 meses de diferencia. Por eso, el 24 de junio celebramos el nacimiento de Juan Bautista y luego el 25 de diciembre, 6 meses después, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos ejemplos que estoy poniendo es simplemente para que nos hagamos una idea de qué es lo que vamos a hablar, de cómo el ciclo litúrgico, el calendario litúrgico va a estar celebrando justamente los acontecimientos, ¿no? No celebramos fechas, sino que celebramos acontecimientos. Vamos a celebrar esos acontecimientos relevantes en la historia de la salvación. Vamos a estar celebrando aquellos misterios centrales de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, ¿será o no será relevante? Decir y celebrar que nuestro Señor Jesucristo nació de María Virgen, ¿será o no será relevante? Que el Señor se transfiguró. Todos los 6 de agosto vamos a celebrar la transfiguración de nuestro Señor. Decir que el Señor se transfiguró, ¿será importante o no? Y bueno, todo esto, si bien hay un ciclo, que ya vamos a entrar a ello, hay un ciclo litúrgico que dura 1 año, ya veremos qué contiene ese ciclo litúrgico, vamos a encontrar 2 cosas que son importantes. Una, que el punto culmen central de la fe nuestra, de la fe cristiana, es la resurrección de nuestro Señor. San Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por tanto, la resurrección juega un papel central en estos misterios de la vida de Cristo. Y la resurrección tuvo lugar un domingo. Domingo viene de Dominica Dei, Domine, de Señor, el día del Señor. Por tanto, nosotros tenemos un día en el cual conmemoramos de modo especial la resurrección de Cristo. Domingo tras domingo se vuelve el día de los cristianos. No porque los otros días dejen de ser importantes, no porque los otros días dejemos de alabar y de estar con el Señor y de agradecerle, no, sino porque ese día hacemos memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Domingo tras domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un día en el año en el que ese día que domingo tras domingo celebramos, semana tras semana celebramos el domingo, hay un día al año que se conmemora de modo mucho más solemne la gran noche de la Pascua, ¿okay? El día de la resurrección de nuestro Señor, el domingo de Pascua. Ese es tal vez la noche de las noches, ¿no? La vigilia, de hecho la llaman la vigilia de las vigilias. Pero en el corazón de todo este ciclo litúrgico del que vamos a hablar, del que aún no he dicho nada, ¿verdad? Apenas estoy dando introducciones, píldoras, tips. Es importante entender que en el corazón de todos estos misterios salvíficos de Cristo, repito, el nacimiento del Señor, su encarnación, en el centro de todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo va a estar lo que conocemos nosotros como la pasión, muerte y resurrección de Cristo el Señor. ¿Okay? La Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y por eso nosotros los cristianos celebramos algo, ya vamos más o menos orientándonos, que llamamos el Triduo Pascual. El Triduo Pascual. El Triduo Pascual lo celebramos el viernes que el Señor muere, el sábado de la sepultura y el domingo de la resurrección. Ese es el Triduo Pascual.
lo abrimos con la víspera de la cena, ¿no? La cena vespertina, la celebración litúrgica que hacemos de la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Pero los 3 días propiamente del triduo son el viernes de la muerte, el sábado la sepultura y el domingo la resurrección. Ese es el corazón de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ciclo litúrgico va a estar orientado en torno a ese misterio central, ¿okay? Al misterio central de la Pascua del Señor, de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que el ciclo litúrgico pone en su centro, ¿okay? Lo que el ciclo litúrgico pone en el centro, el triduo pascual. Entonces, todo el año o el calendario litúrgico va a girar en torno a ese acontecimiento central, el de la Pascua. Entonces, cada año la fecha de la Pascua es una fecha variable, una fecha que cambia, ¿ok? Los judíos celebraban su Pascua el día 14 del mes Nisan, pero ello tiene que ver tanto con el calendario lunar, la luna, como con el calendario solar, ¿ok? Los cristianos celebramos la Pascua. No se confundan con lo que voy a decir, que puede parecer un poquito enredado, ¿no? Pero ya lo vamos a explicar. ¿Cuándo o qué día celebramos la Pascua? Ustedes ven que la Pascua varía. Nosotros a veces creemos que lo que cambia es el miércoles de ceniza. Ah, este miércoles cayó como en febrero. Ah, pero el miércoles del otro año cayó como en marzo. Pero este cayó un poquito más cercano, este cayó un poquito más hacia arriba, ¿no? Lo que cambia no es el miércoles de ceniza propiamente, lo que cambia es el día de la Pascua, el domingo de Pascua es lo que varía. Obviamente, como nosotros empezamos a prepararnos para esa noche de la Pascua, para ese día, 40 días antes, desde el miércoles de ceniza, obvio que si la fecha de la Pascua, del domingo de Pascua cambia, obvio que el miércoles de ceniza va a cambiar, porque está determinado por el domingo de Pascua. ¿Cómo se llega a esta fecha del domingo de Pascua? Nosotros celebramos, los libros de las Escrituras dicen que el Señor también dio los astros, la luna, las estrellas y demás, para que nos sirvan también para medir los tiempos. Pero nosotros celebramos la noche de Pascua de la siguiente manera. La primera luna llena, por eso hablamos del plenilunio, la primera luna llena del equinoccio de primavera. No se dejen enredar, ¿no? Es fácil. Las palabras extrañas, pero es sencillo. Primera luna llena del equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio de primavera? El equinoccio de primavera, como su palabra lo indica, equi igual, y noccio, noche, igual noche, es ese punto exacto cuando el sol está irradiando a la Tierra en igualdad de condiciones. No es como si la Tierra estuviese en todo el ecuador, en todo el centro. Y entonces la noche y el día transcurren en igualdad de minutos y de segundos, ¿no? Eso va a ocurrir generalmente cada 21 de marzo. La Tierra alcanza ese posicionamiento, haciendo ella su traslación, llega a un punto donde queda equidistante del Sol, ¿verdad? Y entonces eso ocurre casi todos los 21 de marzo exactamente. La Tierra queda en ese punto frente al Sol, en ese punto va a quedar, y eso es lo que va a dar paso a la primavera. En los países donde hay las estaciones va a dar paso a la primavera, ese momento. Entonces, cuando se da ese punto del equinoccio, la Pascua se va a celebrar la primera luna llena que caiga. Ustedes saben que el ciclo lunar tiene 28 días. Entonces, pueda que el equinoccio de primavera encontró la luna, apenas estaba ella menguando y le toca ahora volver a crecer. Entonces va a tener que tardar todos esos 28 días completicos. Cuando llega ese día 28, que la luna ya está plena, esa es la noche de la Pascua. Ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Cómo empieza la película? Con la luna plena, con la luna llena, ¿no? El plenilunio. Todas las vigilias pascuales
tómense la tarea de mirar al cielo y ver la belleza de la luna de esa noche, ¿no? La luna plena. De hecho, dice las escrituras, esta es la luna llena, esta es nuestra fiesta, el plenilunio, ¿okay? El plenilunio. Ese plenilunio que tiene lugar dentro del equinoccio de primavera. Después del 21 de marzo, porque el ciclo solar es fijo, la Tierra va a estar ahí todos los 21 de marzo, va a estar en ese punto exacto, pero el ciclo lunar no es fijo, ese sí es variable. Entonces ahí está la Tierra, la luna en sus 28 días empezando su proceso, y entonces tiene lugar, cuando tenga lugar la luna llena, la luna plena, dentro de ese equinoccio, ahí se da nuestra Pascua, ¿okay? Nuestra Pascua. Entonces todo el calendario litúrgico va a estar determinado por esa fecha de la Pascua. Así que una vez ya se sabe cuándo cae la Pascua, en 2024, porque ya sabemos que el plenilunio va a ocurrir 15 días después del equinoccio de primavera, es decir, 15 días después del 21 de marzo, pues ya sabemos cuál es la fecha de la Pascua. Inmediatamente podemos sacar cuentas de el inicio de la Cuaresma, o sea, el periodo de preparación para celebrar esa gran noche, esa gran fiesta pascual que se va a extender por 50 días. Entonces, dicho eso, vamos a ver ahora cómo está estructurado este calendario litúrgico del que estamos hablando, cuyo corazón es la Pascua del Señor, el triduo pascual, los misterios de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ese es el corazón, ¿okay?, del calendario litúrgico. Ahora, ¿cómo está estructurado? ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los tiempos que hay? Recuerden lo que he dicho, lex orandi, lex credendi. Aquello en lo que creemos, lo celebramos. Lo celebramos para vivirlo, ¿no? Entonces, nosotros, si le vamos a dar una estructura a ese ciclo litúrgico, recuerden que el ciclo litúrgico se va a encargar de celebrar todos los misterios de la obra redentora de Cristo. Entonces, lo primero que tendría que pasar es que nuestro Señor Jesucristo, que fue anunciado por el ángel, que se encarnó en el seno de María, vino a este mundo para redimir a la humanidad. Entonces vamos a celebrar gozosamente el acontecimiento del nacimiento del Señor. Ese va a ser un primer gran tiempo, lo llamamos tiempo fuerte. ¿Cuál es el tiempo fuerte? La Navidad, la natividad del Señor. La Navidad del Señor va a tener una fecha siempre fija. 25 de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor. La Navidad es fija, esa noche de la Navidad. Pero nosotros, la Iglesia, ha entendido que los acontecimientos importantes hay que prepararlos. Y nosotros tenemos que preparar, disponernos para esa gran celebración de ese misterio central en la fe cristiana, que Cristo se hizo hombre, nació para redención del mundo. Eso lo tenemos que celebrar. El Señor, Dios nuestro Padre, estando el ser humano extraviado, el ser humano habiendo caído, quiso Dios nuestro Padre enviarnos a su Hijo, nacido de mujer, para redimir nuestra condición humana. La liturgia dice algo muy precioso. Dice que Cristo nuestro Señor, extendiendo sus brazos entre el cielo y la tierra, trazó el signo imborrable de su alianza, indeleble, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese es el signo de la reconciliación entre Dios y los hombres. De hecho, la misma liturgia, en una de sus partes, va a decir al Señor, Dios nuestro Padre, que mire en el altar la ofrenda, ¿verdad? Y que reconozca en ella, en esa ofrenda, reconozca la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Estamos? Entonces, el Señor Dios nuestro Padre envió a Jesús, que se hizo hombre, que nació para redimirnos, para ser crucificado, y para por ese acto de redención y de amor inconmensurable
nos devolviese la amistad con Dios nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, lo primero que celebramos es eso. Dice la carta, el Evangelio de San Juan, que en el principio la palabra o el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Preexistía, estaba con Dios. Pero no solamente estaba con Dios, sino que además era Dios. Y que ese logos, ese verbo que era Dios, puso su tabernáculo entre nosotros, su morada entre nosotros. Quiere decir esto que vino a encarnarse y María, que fue, digamos, quien le engendró, entonces le da a luz para que él habite en medio de nosotros, para redención del género humano. Entonces, lo primero es que si bien celebramos el nacimiento del Señor, y ese es un tiempo litúrgico fuerte, la Navidad, nos preparamos durante 4 semanas, tenemos una preparación, y esa preparación la llamamos tiempo de Adviento, Adviento, de venida. Esta palabra Adviento en la antigüedad solo era utilizada para destacar cuando el emperador o el rey llegaba a una población y se hablaba del Adviento, de la venida del rey, la venida del rey. Así era la palabra que se empleaba para significar ese gran acontecimiento. Miren, la liturgia cristiana lo retoma para hablar de que se trata de la preparación para la venida del verdadero rey, del Rey de Reyes, Cristo nuestro Señor. Entonces celebramos el Adviento y nos preparamos durante 4 semanas, ¿okay? 4 semanas. Pero fíjense que el Adviento tiene una triple connotación. El Adviento es una preparación, si bien para conmemorar el nacimiento de Cristo, que fue una venida del Señor histórica, ya ocurrió. El Señor no es que vuelve a hacerse niño y vuelve y nace. No, conmemoramos aquel acontecimiento, y es lo hermoso de la liturgia, porque la liturgia, cuando estamos en ella celebrando, ella actualiza el acontecimiento, lo hace patente. Por eso hablamos del hoy de la liturgia. Cuando Cristo dijo, hagan esto en anamnesis mía, en memoria mía, anamnesis, que pidió que su cuerpo y su sangre se conmemorara, o sea, su sacrificio, está haciendo referencia a que no es un mero recuerdo del acontecimiento, sino que es una participación en ese acontecimiento y por tanto participación de las gracias que hay o que emanan de ese acontecimiento. Entonces, eso es importante que no lo perdamos de vista. Los judíos hablaban ellos del zícaron. Ellos no, en su lengua no hablaban de anamnesis como los griegos. Ellos decían zícaron. Y zícaron era justamente eso, participar. Ellos celebraban la Pascua, hacían zícaron de la Pascua, de la salida de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Y cada vez que se sentaban a celebrar el zícaron pascual, ese recuerdo de la Pascua, ellos entendían que estaban siendo liberados, y no era que Dios había liberado a sus antepasados, no, los había liberado a ellos hoy, ese día que celebraban. Entonces es entender que a la liturgia no vamos a hacer recuerdos, memoria de algo, no, vamos a participar de aquel mismo acontecimiento que tuvo lugar. Entonces lo preparamos, repito, con el Adviento. 4 semanas estamos preparando ese gran acontecimiento de la Navidad, del nacimiento del Señor. Agradecer a Dios nuestro Padre porque envió a su Hijo para redención del género humano. Entonces, el acontecimiento más grande del mundo, que Dios, teniendo su condición de tal, se empequeñeció, y en la fragilidad de un niño estuvo todo un Dios y se hizo hombre para nuestra salud y remedio, como decimos en las novenas, ¿no? Por nuestra salud y remedio. Entonces nos preparamos durante 4 domingos. Pero fíjense que he dicho que esa es una dimensión del Adviento, la preparación para el nacimiento de Cristo, que se trata de un hecho histórico que tuvo lugar. Pero también nosotros creemos en lo que llamamos la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos protestantes, algunos, sobre todo evangélicos, no todos, ellos creen
en lo que han denominado el rapto secreto. Una teoría que, si nos ponemos a rastrearla, tuvo lugar incluso con una postura, o una impostura mejor, de un sacerdote católico llamado Manuel Lacunza. A raíz de ahí, este señor, que escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, se empezaron a tejer una serie de teorías, y el mundo protestante, con una traducción que hicieron, Nelson Darwin, digamos, un protestante que estaba en el círculo de estas teorías de fin del mundo, ¿no? Empezaron a acuñar esta doctrina equívoca del rapto secreto, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo vendría y raptaría a algunos de modo secreto, nadie se daría cuenta, los raptaba, se los llevaba al cielo, a las fiestas del Cordero, y después volvían, ¿no? Volvían para el Señor establecer aquí su reino milenial. En fin, una teoría que existe en el mundo, en parte del mundo protestante, no en todos, que no están ni siquiera de acuerdo, porque uno dice que esa venida va a ser antes de la gran tribulación, otros dicen que va a ser a mediados de la gran tribulación, que para ellos va a durar 7 años estricta, como dice el Apocalipsis, y entonces otros dicen que es después de la gran tribulación. O sea, ni siquiera en eso hay acuerdo. Pero lo que quiero con esto decir es que nosotros no creemos en ese tal rapto. El Señor no va a venir secretamente. Miren lo que implica ese venir secretamente. Ustedes van en un avión el día en que el Señor rapta al mundo, ¿no? Entonces, imagínense si raptó al piloto del avión. El piloto del avión, una persona buena, cristiana, creyente en nuestro Señor Jesucristo, y es raptado en el rapto secreto, el piloto del avión. Y los que iban en el avión, tal vez no, ya sabrán qué puede pasar con los que iban en el avión, que no fueron raptados, de acuerdo a esa teoría equívoca que tienen algunos protestantes. Nosotros creemos en la parusía de Jesucristo, o sea, en su segunda y definitiva venida. Decimos en el credo: y vendrá de nuevo con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Hablamos entonces que el día del juicio final, nuestro Señor Jesucristo vendrá de nuevo, pero no que va a venir antes en un rapto secreto y después vuelve. Eso no lo creemos. ¿Estamos? Entonces, nosotros, como creemos en la parusía de nuestro Señor, en Adviento no estamos solo preparándonos para el nacimiento de Jesucristo, que ya fue un hecho histórico que aconteció, pero que lo vamos a vivir en el entorno litúrgico, sino que además nos preparamos para la parusía. Entonces estamos en esa tónica, digamos, de velar, en esa tónica de ser vigilantes, en esa tónica de cuidar nuestra santidad, para que el Señor nos encuentre con las lámparas encendidas velando. No nos pase como a las viudas y a las vírgenes insensatas, ¿no? Entonces, esa es una segunda dimensión del Adviento. Y por otra parte, hay una dimensión del Adviento que tiene que ver con la venida de Cristo en el día a día, en el hoy, y sobre todo la que transcurre diariamente en la liturgia eucarística. Nuestro Señor Jesucristo está siendo presente cada día en cada altar del mundo. Entonces también es estar y disponer el corazón para la recepción de nuestro Señor Jesucristo en esa venida que tiene cada día, no solamente en el sacramento de la Eucaristía, cuando en el sacramento de la confesión se me perdona, es la misericordia del mismo Cristo la que actúa. Cuando en los hermanos más pobres lo reconozco, y no solamente que seguramente como lo reconozco, lo asisto. La venida de Cristo también que yo reconozco en mi comunidad, en la oración íntima, en la escucha de la palabra, en el escudriñar y meditar la palabra de Dios. Esas venidas constantes de Cristo, también el Adviento insiste en que las tengamos más presentes que nunca en esos momentos de preparación para la Navidad, para la Natividad. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta eso, la preparación. ¿Okay? La preparación. Bien, en el Adviento, en su preparación, digamos que cobra mucha importancia las lecturas del profeta Isaías, porque él es el que anuncia. En Isaías 7:14 vemos ese anuncio de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tiene también preponderancia Juan el Bautista, que es el precursor, es el que anuncia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí en el Adviento esas
esas identificaciones que debemos tener en claro. La Virgen María, por supuesto, va a jugar un papel central también en el Adviento. Entonces, bien, una vez ya celebrada la Natividad, ya la Navidad del Señor, la Navidad, la Iglesia va a situarnos en lo que conocemos como la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Antes esto era un solo gran evento que lo componían 3 o 4 acontecimientos centrales. La Epifanía es una palabra griega que significa manifestación, pero nosotros la hemos reducido a la fiesta de los Reyes Magos. La Epifanía. La Epifanía es cuando el Señor se manifestó en la visita de los Reyes Magos, y así se nos queda. Pero la liturgia recogía el nacimiento del Señor, era parte de la Epifanía, porque era tal vez la manifestación más clara. El Señor nace, se manifiesta. Recuerden que ese día, esa noche, se crea el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cantaban los ángeles esa noche, ¿verdad? Entonces, tenemos allí ese dato importante de ese acontecimiento de la Navidad, de la Natividad del Señor, pero estoy ahora en la Epifanía, la manifestación. Esa Epifanía la componía el nacimiento del Señor. Ahora sí, esta visita de los reyes o de los sabios de Oriente tenía lugar en la Epifanía, y también hacía parte de la Epifanía el bautismo del Señor, cuando el Espíritu Santo, como en forma de paloma, baja y desciende sobre el Señor. A Juan se le había dicho que aquel sobre el que veas descender el Espíritu de Dios, ese es. Y se oye la voz del cielo, que dice: este es mi hijo, en quien me complazco, ¿no? Escuchadlo. Entonces tenemos allí esa gran también llamada Epifanía, y en el bautismo, y tenemos lo que hoy día llamamos nosotros la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, o sea, el primer milagro. Entonces se manifestó su gloria cuando hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Esos 4 acontecimientos, el nacimiento, repito, el nacimiento, 1, el bautismo, 2, la visita de los Reyes Magos, 3, y este último que he dicho de las bodas de Caná, de su primer milagro, esos 4 eventos se manifestaban como uno solo, como un solo evento, y eso lo llamábamos la Epifanía en un principio, a todos esos 4 eventos. Pero después, con el correr del tiempo, se hizo una disgregación de esos 4 momentos y se celebran por separados. Entonces tenemos nosotros que después de la noche de Navidad, el domingo siguiente celebramos la Epifanía, el 6 de Reyes, entre el 3 y el 6 de enero, celebramos la Epifanía del Señor. Después viene esta lectura de las bodas de Caná en el ciclo A de la liturgia, donde se nos muestra, y uno dirá: ¿y por qué es raro? Porque estamos leyendo ahora este relato de las bodas de Caná, porque estaba haciendo referencia a la manifestación del Señor. Y luego se cierra el tiempo de Navidad que estábamos celebrando con el bautismo del Señor. Con el bautismo, ahí se cierra la Natividad. Y el mismo bautismo abre paso a otro tiempo litúrgico que vamos a llamar el tiempo ordinario. El tiempo ordinario. ¿Okay? El tiempo ordinario. Entonces, este tiempo ordinario va a estar caracterizado porque, fíjense que el Señor Jesús se bautiza, ahí se abre paso, y luego vamos a empezar con los milagros del Señor, su predicación, demás, y empieza toda la vida pública, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Viene ese tiempo ordinario. Entonces, fíjense que hemos hablado tiempo de Adviento, que es de preparación para la Navidad del Señor. Después de la Navidad, decíamos que celebramos la Epifanía. Después de la Epifanía, pues ya celebramos el bautismo del Señor. Y después del bautismo del Señor van a venir, que va a ser el tiempo ordinario, y vienen todos estos lecturas. La Iglesia ha tomado, para pedagogía nuestra, ha tomado lo que se llama la ordenación de las lecturas de la misa, y se nos explica cómo la Iglesia seleccionó las lecturas a lo largo de todo el calendario litúrgico. Entonces,
hay 3 ciclos de lectura. Ciclo A, donde leemos el énfasis en el Evangelio de Mateo. Ciclo B, leemos el Evangelio de Marcos. Ciclo C, leemos el Evangelio de Lucas. Estamos. Entonces, dependiendo del ciclo en el que estemos, así van a ser las lecturas del respectivo año litúrgico. Entonces empezamos a leer las lecturas del tiempo ordinario y tomamos un evangelio y se nos van contando todos esos acontecimientos de la vida de Cristo en su orden, ¿no? Se nos van contando, y en un momento, cuando estamos por la semana 12 o 13, a veces por la 9, ¡prum!, irrumpe una fecha allí, ¡pum!, y le pone pausa al tiempo ordinario. Le pone pausa, miren la palabra que he utilizado, pausa. A veces estamos por el domingo, la semana 9 del tiempo ordinario. En otra ocasión estábamos en la semana 12 y algo se metió ahí, ¡pum!, y le puso pausa al tiempo ordinario. Tiempo ordinario, espere por favor, que aquí va a venir un momento especial para los cristianos que tenemos que celebrar. Y después seguimos con usted, tiempo ordinario, cuando terminemos lo que vamos a celebrar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eso que le pone pausa al tiempo ordinario va a ser el miércoles de ceniza, porque los cristianos nos aprestamos a celebrar la Cuaresma. Pero ya los había preparado diciéndole que como la fecha de la Pascua es móvil por el plenilunio del equinoccio de primavera del que hablé, entonces por eso es que digo que a veces estamos en la semana 9, en otra estamos en la 12, en otro año estamos en la 13 y el miércoles de ceniza, ¡pam!, le pone pausa a el tiempo ordinario. Dice, aquí empezamos a celebrar el tiempo de Cuaresma, de preparación para la Pascua. 40 días de preparación. Se excluyen los domingos. Los domingos no son días de ayuno, no son días de penitencia, por eso no cuentan en los 40 días de penitencia que hay. Pues no ayunamos los domingos, ¿no? Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El domingo es día de alegría, no se ayuna, no se ayuna. ¿Okay? Entonces estamos haciendo esa pausa que hizo el tiempo, el miércoles de ceniza, y empezamos a vivir el tiempo de Cuaresma, ¿no? Entonces, primera semana, enseguida leemos las tentaciones de Jesús, y eso es lo que nos dice la iglesia. ¿Qué es el tiempo de Cuaresma sino el meternos nosotros junto con Cristo en el desierto y acompañarlo a él en ese desierto que vivió, en esas tentaciones que afrontó? Lo acompañamos en la Cuaresma para subir el monte santo de la Pascua, dice la iglesia. Lo acompañamos en ese tiempo preparándonos por 40 días. Y si vamos a ver, entonces las lecturas van a tener un componente interesante. Por un lado, nos van a insistir en nuestro bautismo. De hecho, desde la antigüedad, los cristianos se bautizaban, era precisamente la noche de la Pascua. Y durante los 40 días de preparación, los días previos a la Pascua, era lo que se conocía como el catecumenado. Catequizaban a los cristianos durante ese tiempo de preparación y la noche de la Pascua recibían sus sacramentos de la iniciación. Esa noche se bautizaban, esa noche recibían la comunión, esa noche recibían la confirmación. ¿Okay? Eso pasaba en la preparación que se hacía para la noche de la Pascua recibir el sacramento, los sacramentos. Por esa razón estamos en esa línea y por eso ustedes van a ver que en un momento nosotros estamos en la Cuaresma y listo, el primer domingo que llegamos se nos leyeron las tentaciones de Jesús y cómo el Señor Jesús afrontó y venció. Cómo nuestros padres Adán y Eva, se lee en la primera lectura de ese domingo, cómo ellos cuando el ángel los en forma de serpiente, dice el texto, los sedujo, ellos cayeron, ¿no? Pecaron. En cambio, nuestro Señor Jesucristo ante la tentación se mantuvo firme. Y la segunda lectura que leemos ese día es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Cristo vino a traer esta sobreabundancia de gracia que habían perdido nuestros primeros padres y que por ellos habíamos perdido nosotros también y por nuestras faltas también.
Entonces, eso es lo que pasa en ese primer domingo de Cuaresma que nos estamos preparando. Después viene la iglesia y nos empieza a insistir con signos bautismales, bautismales. Nos presenta, por ejemplo, el pasaje de la mujer samaritana, o sea, el signo del agua, el signo del agua, para mostrarnos cómo el agua es signo de la regeneración que recibimos en el bautismo. Y el domingo ya final nos muestra que se recobró la vista un ciego, ¿verdad? Entonces el signo de la luz, signo del bautismo, por eso en el bautismo se da con un cirio, con una velita, y tratamos de que esa velita no se apague durante nuestro caminar, y los padres y padrinos tienen que velar para que no se apague la velita, pero es la velita de la fe, ¿no? La llama de la fe que el Señor enciende en nosotros el día del bautismo. Entonces nos ponen esa lectura que hace énfasis en el signo de la luz para seguir indicándonos nuestra dignidad de bautizado y el compromiso que tenemos como bautizados. Y también está la lectura de Lázaro en esos domingos, que vuelve a la vida, porque el bautismo es eso. Lázaro estaba en su sepulcro, el Señor lo llamó, sal Lázaro, sal, y lo resucita, lo saca de su sepulcro. El bautismo, donde nos hemos sepultado también con Cristo, nos levanta y nos da nueva vida en Cristo, y para eso se pone la lectura de Lázaro en ese momento. Entonces, la iglesia nos está catequizando y de eso no nos damos cuenta. Y a veces, lastimosamente, ni siquiera nos lo cuentan nuestros queridos párrocos en nuestras comunidades. Pero tenemos que toda la pedagogía de nuestra madre iglesia y la catequesis que nos lleva la madre iglesia formándonos. Y bueno, y nos ha preparado en ese signo, donde nos ha puesto los signos del bautismo para insistirnos justamente en el bautismo y en la penitencia. Recuerden también que la iglesia el mismo miércoles nos leía también el Evangelio, donde se nos hace referencia a las 3 actitudes que debemos insistir durante la Cuaresma, ¿no? La oración asidua, el ayuno, como un signo de mortificación, ¿no? de penitencia, y también la limosna, la dádiva, la caridad, se nos pide que la vivamos. Entonces tenemos allí toda esta catequesis mientras estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Y luego vamos a celebrar el gran triduo pascual. Pues arrancamos la Semana Santa, que era el Domingo de Ramos, la entrada de nuestro Señor triunfante a Jerusalén, ¿verdad? Toda esa escena que seguramente conocemos nosotros, porque cuando se hace esta lectura de los ramos que los niños están aclamando también con el Hosana, todo esto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo aquella profecía de la que hablaba Zacarías, ¿no? Y de la que habla el Génesis también. Entonces, aquel que desata el burrito de la vid, ese es sobre el cual descansaría el trono de la casa de Judá. Y ese que entra sobre el burrito, y cuando lo levantan y le ponen los mantos, todo eso hace referencia a, digamos, hebraísmos o costumbres judaicas que hacen referencia al Mesías, al rey. Entonces, todo ese Hosana y bendito el que viene en nombre del Señor, toda esa escena que se nos está mostrando allí, el Domingo de Ramos tenemos esa remembranza, ¿no? Cristo que entra triunfante a Jerusalén y nosotros lo aclamamos esa entrada triunfante de Jesús, en quien se están cumpliendo esas profecías de la antigua alianza. ¿Quién le dice a los apóstoles, vayan y desaten el burrito que encuentran atado a la vid y díganle que el Señor lo necesita? ¿Quién podía desatar un burrito si no era el rey, que tenía el derecho a requisar los medios de transporte de la época, que un burrito lo era? Entonces, bueno, pero eso es otro tema para ahondar ahí ampliamente, que no es la ocasión ahorita, y ya voy a ir cerrando. Entonces, todo esto en la Cuaresma es esta preparación para vivir la Semana Santa, empezando con el Domingo de Ramos. Vamos a tener las lecturas del Evangelio de Juan para esa época, porque se nos quiere mostrar ahí cómo la tensión entre Jesús y los judíos empieza a acrecentarse, ¿no? Hasta que finalmente explota en el juicio en el Sanedrín, que termina con la condena a muerte. Pero el Evangelio de Juan es el que se utiliza en esa última fase ya de la Cuaresma. Y bueno, y vamos viendo ahí cómo tenemos la cena de la Pascua, nuestro Señor,
que el Jueves Santo conmemoramos la cena de la Pascua, la institución de la Eucaristía, y conmemoramos también la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, ¿no? Con el gesto de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Entonces, todo eso va a ser el Jueves Santo en la misa que llamamos misa vespertina de la Cena del Señor. Y de inmediato, el viernes no hay misa. El viernes no hay misa. El viernes litúrgicamente hay una sola celebración. La gente prefiere ir al Via Crucis y no va a la celebración litúrgica del día, ¿no? Entonces, vamos al Via Crucis, por supuesto que sí, acompañando al Señor en sus dolores, en su vía dolorosa, pero la celebración más relevante del día del viernes es la liturgia de la pasión y muerte del Señor. ¿Okay? Esa es la celebración más relevante que hay en ese día. No es misa, no es misa. Ese día hay signos preciosos, no hay incienso, no hay luces. Estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor ese viernes. Luego el sábado es un día que se llama, o lo suelen llamar alitúrgico, porque no hay misa ese día tampoco, no hay sacramentos propiamente dichos ese día. Simplemente hasta la noche, que ya es propiamente del domingo, las solemnidades empiezan en su víspera, entonces ya realmente es domingo esa noche, celebramos la vigilia pascual en la cual estamos, la noche de las noches, ¿no?, del cristiano, donde celebramos la resurrección de Cristo y luego el domingo de Pascua. Pues bien, celebrado el domingo de Pascua van a haber 8 días que llamamos la octava de Pascua, pero todo el tiempo pascual que empieza ese domingo de resurrección, ese tiempo se va a extender por 50 días. Y se clausura justamente el día 50 con la fiesta de Pentecostés. De hecho, viene la palabra Pente, viene de Penta, ¿no? Los judíos celebraban esa fiesta porque era para ellos la fiesta en la que habían recibido la ley de parte de Dios nuestro Padre. Y entonces conmemoraban la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Ahora el Señor no ha escrito en tablas de piedra. Ahora en la gracia, en la época del Espíritu, lo que ha hecho el Señor es cumplir su promesa, que grabaría su ley en nuestros corazones. Entonces, el mismo dedo que escribió sobre las tablas de piedra es el mismo dedo que ahora inscribió en nuestros corazones su ley por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, nosotros ahora estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos lleva al cumplimiento de la ley que el Señor ha grabado en nuestro corazón. Y bueno, ahí, terminado Pentecostés, vendría nuevamente el tiempo ordinario que quedó pausado. ¿Se acuerdan que dijimos que el miércoles de ceniza pausó la semana 9 o la semana 13 o la semana 14? La pausó. Después de Pentecostés se retoma. Si habíamos quedado en el tiempo ordinario en la semana 12, ahora arranca la semana 13, después de Pentecostés, tiempo ordinario. Y continuamos celebrando los misterios de la vida de Cristo en adelante hasta la semana 34, donde se celebra la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Todo está sometido al imperio de Cristo. Con esa gran fiesta termina el año litúrgico. Él es el dueño del tiempo, el Señor, ¿no? El Señor. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Entonces, ahí el calendario litúrgico se clausura con esa solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y bueno, todos esos misterios que hemos visto a lo largo del año, pues van a haber fiestas especialísimas en las que la iglesia quiere celebrar. Por ejemplo, el Corpus Christi, la iglesia quiere remarcar la Eucaristía y entonces hay una fiesta que sitúa después de la Pascua, el domingo siguiente que celebra la Trinidad, el domingo más adelante pone la iglesia la solemnidad del Corpus Christi y quiere celebrar el corazón misericordioso de Jesucristo, nuestro Señor, y quiere celebrar la divina misericordia. Entonces, el segundo domingo de Pascua pone esta fiesta, quiere celebrar a Jesucristo como el buen pastor, entonces lo pone el cuarto domingo de Pascua, porque los textos de la eucología, las oraciones de la liturgia, todo van en torno a ello, van en línea con ello, y así vamos haciendo estas celebraciones. Pero la iglesia no solamente, con esto ya cierro, la iglesia no solamente conmemora estos misterios de la vida de Cristo, sino que la iglesia también es consciente del papel importante que la madre de nuestro Señor Jesucristo juega. Y entonces la iglesia en determinados momentos dedica algunas celebraciones a conmemorar algunos aspectos de la vida de la Santísima Virgen María, por ejemplo,
¿no? Por ejemplo, el 1 de enero celebramos la maternidad, María, Madre de Dios, ese dogma que se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431, María como la Theotokos, ¿no? Madre de Dios. Y bueno, y también se proclamó como dogma la asunción del Señor, de la Santísima Virgen a los cielos. Entonces, los 15 de agosto celebramos la asunción de la Santísima Virgen María. El 7 para 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, que es otro dogma. Fíjense, aquello que creemos, lo celebramos. Aquello que creemos, lo celebramos. Hoy, por ejemplo, 25 de julio. Hoy, 25 de julio, estuvimos celebrando la memoria, ni siquiera la memoria, la fiesta de Santiago Apóstol, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los apóstoles los celebramos. Pedro y Pablo los celebramos el 29 de junio. ¿Ya? Apóstoles Santiago y Felipe los celebramos el 4 de mayo. ¿Okay? Y así, en unas fiestas en unos días determinados, celebramos también la memoria de santos y celebramos a los mártires también. Entonces, eso también, pues, para no perderlo de vista. Y la iglesia tiene una jerarquía en sus celebraciones, ¿no? Una jerarquía en sus celebraciones. Así, por ejemplo, las solemnidades son lo más alto. Corpus Christi, una gran solemnidad para nosotros, fue el mandamiento del amor, el sacramento del amor que nos dejó el Señor, la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, lo celebramos a título de solemnidad. Una solemnidad es Corpus Christi. Y los domingos también son de los días más relevantes que hay. Entonces, por ejemplo, este domingo, 16 de julio, fue la memoria de la Virgen del Carmen. Y en muchas parroquias celebraron la memoria de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Cuando realmente, como era domingo, no se podía celebrar la memoria de la Virgen del Carmen. Había que celebrar ese domingo 15 del tiempo ordinario, porque en una escala de jerarquía, el domingo está por encima de las memorias, la celebración de la Virgen del Carmen a título de memoria. Digo esto, están las solemnidades en primer lugar, los domingos son las celebraciones centrales de la iglesia, solemnidades y domingos. En un escaloncito abajo vienen las fiestas, ¿okay? Más abajo de las fiestas vienen las memorias, que se clasifican en libres y obligatorias, y abajito vienen las ferias. Entonces tenemos ferias, lo que celebramos de lunes a sábado, cuando no hay nada especial, ¿okay? No hay nada especial. Ferias, de lunes a sábado, ferias. Pero es que hoy vamos a celebrar un santo. Pero espérame, es un santo muy importante, como un apóstol. No es un apóstol. Este fue San Francisco de Asís, que fue sí importante, pero no como un apóstol. Entonces él tiene la categoría de memoria. Entonces los 4 de octubre celebramos la memoria de Francisco de Asís. ¿Okay? Pero si cae domingo, yo no puedo celebrar la memoria de San Francisco de Asís, porque el domingo está por arriba de la celebración de la memoria del santo. Pero hoy era un apóstol, Santiago. Y Santiago, claro, al ser apóstol, tiene una jerarquía mayor que la de Francisco de Asís. Entonces es fiesta. ¿Ok? Fiesta. Pero ¿qué es Corpus Christi? No, entonces eso es solemnidad, que es una categoría mucho mayor, una solemnidad del Señor. Entonces esa es la jerarquía que tienen nuestras celebraciones. Cuando hay solemnidades y cuando hay domingos, tenemos las dos lecturas, o sea, hay primera y hay segunda lectura, además del Evangelio y del Salmo, ¿no? Además hay gloria, también hay credo. En cambio, cuando hay fiesta, si bien hay cuando hay fiesta, si bien hay gloria, no hay credo, ni tampoco hay segunda lectura. Cuando hay memoria, en las memorias no tienes segunda lectura, ni tienes credo, ni tienes gloria. Entonces de eso hay que darnos cuenta, ¿no? Cuando vamos a la misa. Hoy es una memoria, porque hoy no hubo credo, ni hubo gloria en esta celebración. O es una feria. Eso nos lo deberían indicar las velas que ponemos en el altar. 2 velas si es una feria, una y una si es una feria. Si es una memoria, igual
serían las dos velas habituales. Pero si es una fiesta, 4, 2 y 2. Y si es una solemnidad o domingo, 6, 3 y 3. Si celebra el obispo, 7, una en la mitad. Todo eso. Bueno, ya esto estoy corriendo porque creo que el tiempo nos comió. Es así, ¿verdad? Ya son las 8:05. No, digo, pero si tienes algo para aterrizar, ya para aterrizar, okay. Aterriza, dale, tranquilo. Vale, listo. Entonces quería cerrar con esto. Miren, cuando vayamos a la misa, vamos a darnos cuenta, no se asusten por esta palabra que voy a utilizar. Vamos a poner mucha atención a la eucología. La eucología son las oraciones que hay dentro de la celebración. Generalmente la oración colecta que se hace, la oración sobre las ofrendas, por ejemplo, la oración postcomunión, pero también la gran oración de las oraciones que está dentro de la misa, que es la plegaria eucarística. Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, había una sola plegaria eucarística, que hoy se conoce como canon romano o plegaria eucarística 1. Con la reforma se incluyeron 3 plegarias más. La número 2, que se conoce como plegaria eucarística de San Hipólito, porque data de un texto que se dice que lo recopiló San Hipólito, que se llama la tradición apostólica. Entonces, de ahí bebe esta plegaria eucarística número 2. Está también la plegaria eucarística número 3, que es preciosa, y la número 4, que se conoce como plegaria eucarística de San Basilio, ¿verdad? Porque toma mucho de una plegaria oriental atribuida a San Basilio. Esto se los digo porque en la plegaria eucarística, que vamos a encontrar varias partes, dentro de ellas la que se conoce como, o lo que se conoce como el prefacio de la misa, cuando el sacerdote dice ¿cuántos ciclos tiene nuestro calendario litúrgico? Preguntan acá. ¿Cuántos ciclos? El ciclo es uno solo, ¿no? El ciclo litúrgico. Tiempos, si esa es la pregunta, tiempos, decíamos el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo ordinario en su primera y segunda parte, pero llamémosle solo tiempo ordinario, tiempo de Cuaresma y tiempo de Pascua. ¿Okay? Serían esos 5 tiempos. Tendría, si esa es la pregunta que acabé de leer por allí, respondo en esos términos. Entonces, fíjense que ahora que estoy hablando del prefacio, miren que este prefacio, para que ustedes vean a qué me refiero, miren, uno de los prefacios, el prefacio dominical número 10, dice de la siguiente manera, pónganle cuidado para que ustedes vean la belleza de lo que nosotros en la misa hacemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Llegamos y el sacerdote cuando está diciendo levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Respondemos, es justo y necesario. Ese es el diálogo previo al prefacio. Luego dice el sacerdote, en verdad, si hablan ahorita de ciclo A, ciclo B y ciclo C, esos son los ciclos de los leccionarios, que es una cosa distinta, ¿ya? Los leccionarios están distribuidos en ciclo A, ciclo B y ciclo C para los domingos y las solemnidades y las fiestas del Señor. Y hay una división en los días de ferias entre año par y año impar. Están divididos así los leccionarios, si esa es la pregunta. Ahora vi que alguien está tratando de decir que era otra cosa, ¿no? Entonces respondo en esos términos que se refieren a los leccionarios. A, B y C, o sea, 3 ciclos para domingos y año par y año impar para ferias, si esa era la pregunta. Bien, ahora me perdí en lo que estaba. Bueno, estaba en el prefacio diciéndole que estamos en ese diálogo y el sacerdote dice, en verdad es justo darte gracias y bendecirte, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta, el domingo, ¿no? Nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado y espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza nos asociamos a los ángeles y a los santos cantando unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Ese, por ejemplo, es un prefacio. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nos hemos detenido a degustar el prefacio con el que estamos dándole gracias a Dios nuestro Padre en la misa? Bueno, eso es para que lo tengamos en cuenta, y asimismo podríamos coger una oración colecta y ver la belleza de una oración colecta, qué es y qué sentido tiene, revisar una oración postcomunión también. Todo eso lo podríamos hacer, pero bueno, el tiempo no nos da para eso. Hoy simplemente era ver este esquema que tiene el calendario, el ciclo litúrgico, y pedirles y pedirme a mí también que cuando vayamos a la celebración eucarística seamos conscientes de qué es lo que estamos celebrando. Por ejemplo, cuando uno ve el prefacio el día de la ascensión del Señor, ¿verdad? Uno ve cómo ese prefacio, pero tan precioso, dice que el Señor, que es nuestra cabeza, subió a lo más alto del cielo, y no para desentenderse de nosotros, sino para darnos esa confianza de que allá donde nos precedió nuestra cabeza, allá también iremos a estar nosotros, que somos su cuerpo. Miren esa belleza en el prefacio de la ascensión del Señor que celebramos. Y así la belleza de los prefacios que hay en la iglesia es una maravilla, ¿no? Hay más de 100 prefacios de ordinario, tenemos más de 45 prefacios para celebraciones de la Santísima Virgen, y la idea es que los degustemos cuando estemos en la celebración litúrgica y nos metamos a sacarle el jugo a todo lo que estamos escuchando y orando en ese momento de la celebración eucarística. Bueno, con eso cierro. Si hay preguntas, adelante, si están a mi alcance, por supuesto.